Mis padres adoptivos me echaron y me desheredaron a los 17 años por quedar embarazada y negarme a darles a mi bebé. 20 años después, su hijo biológico me encontró en Facebook y se puso en contacto conmigo. Cuando tenía 4 años, perdí a mis padres en un trágico accidente automovilístico. No recuerdo mucho del accidente, excepto que en un momento estaba en el asiento trasero y al siguiente, cuando abrí los ojos, estaba en el hospital. Siendo una niña, fue muy aterrador despertar y ver a las enfermeras y doctores caminando alrededor. Recuerdo a un trabajador de CPS sentado junto a mi cama explicándome que mis padres habían fallecido y que necesitaría quedarme con otra familia por un tiempo. Todo era confuso y abrumador. Después de eso, pasé por muchos cambios. Me quedé con diferentes familias en cuidado de crianza, ninguna de las cuales se sentía como un hogar. Entonces, a la edad de 5 años, finalmente me presentaron a Lorraine y James, quienes habían estado anhelando tener un hijo propio. Desde el momento en que los conocí, pude sentir su calidez y su genuino cuidado. Me abrazaron como si fuera suya sin dudarlo, llenando el vacío en mi corazón que había estado anhelando amor y pertenencia. Pensé que, después de toda la tragedia que había sufrido, finalmente había encontrado una segunda familia propia. Desde el momento en que fui adoptada y me mudé con ellos, noté que James era extremadamente estricto y disciplinado, y Lorraine siempre parecía deferir a su autoridad. No fue hasta mucho después que supe la razón detrás del comportamiento de James. Era un veterano del ejército que había sido herido en acción hace años. Su formación militar explicaba por qué insistía en que todo estuviera meticulosamente planeado y ejecutado hasta el último detalle. A pesar de entender la raíz de su comportamiento, no era más fácil cuando se enojaba y levantaba la voz, especialmente por cosas aparentemente triviales como llegar un minuto tarde a la iglesia los domingos. Su estricta disciplina a veces me hacía sentir al borde, caminando sobre cáscaras de huevo para evitar su ira. Lorraine, por otro lado, era un poco más relajada y le gustaba beber cuando James no estaba cerca. La he visto terminar una botella entera de vino solo por ella misma. Siempre parecía realmente triste y perdida en sus pensamientos. Rara vez me preguntaba sobre mi escuela o sobre mis deberes. Lo único que hacía todo el día, además de beber, era cocinar y limpiar la casa porque James era muy estricto al respecto. Al principio todos nos llevábamos bien y no veía muchas peleas entre ellos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y crecía, comencé a darme cuenta de que James en realidad era abusivo. Para James, nada le importaba más que mis calificaciones. Constantemente me decía que necesitaba mejorar si alguien sacaba mejores notas que yo. También, a veces, se enojaba y me abofeteaba si sacaba una nota menos en mis exámenes y me llamaba estúpida. Amenazaba con llevarme de vuelta al orfanato si no obtenía buenas calificaciones. Como niña, no sabía que esto no era realmente posible, así que me aterraba cada vez que lo